Hola gente de YouTube, el día de hoy les hablaré de las cosas que no tienen lógica en la manera de pensar de los religiosos. En especial los católicos. Ya que estoy rodeado de muchos de ellos. El primer punto es la pereza mental. Para empezar, la mayoría de personas son flojas para leer, para meditar y reflexionar, en especial temas religiosos, como consecuencia se vuelven simples seguidores por tradición. Creo que esa es una de las principales razones de la cantidad de religiosos y en especial de católicos que existen. El catolicismo es una religión perezosa, ya que no exige grandes actos a sus seguidores, como ejemplo las personas que van de rodillas a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre. Son personas que en su vida han leído la Biblia o siquiera van a misa los domingos para enterarse mínimo de los pasajes que ahí se leen. En general el 90% de los católicos no conocen ni siquiera de qué trata su religión. El segundo punto es la tradición. En especial en México, las personas realizan muchas actividades por mera tradición. Por ejemplo, las fiestas patrias y el grito de independencia, mucha gente se reúne y van a las plazas a celebrarlo, pero la mayoría no tienen ni idea de lo que sucedió, no saben o saben muy poco de historia. En el caso de la religión, por ejemplo, las celebraciones del Día de Muertos, que no tienen nada que ver con la religión cristiana, y que a pesar de ello la gente lo celebra y se ha fusionado con la religión católica. Muchas personas ponen en las ofrendas de sus hogares imágenes de la Virgen de Guadalupe o crucifijos. Y muchas personas ni siquiera tienen idea que esa celebración no tiene nada que ver con la propia religión que profesan. La vida de los mexicanos gira en torno a muchas tradiciones, muchas actitudes y actividades que se hacen por mera tradición. Como resultado, México es de los países más católicos del mundo y que más dinero genera para el Vaticano. El tercer punto es el razonamiento desde adentro o al revés. Los dogmas impuestos desde temprana edad forman paradigmas que se arraigan en el inconsciente. Cuando a una persona le adoctrinan, le es muy difícil romper con ese paradigma y pensar de otra forma. Cuando una persona se vuelve fanática de su manera de pensar, es muy difícil razonar con ella y hacerlo cambiar de opinión. Y esto sucede no solo con la religión. Por ejemplo, supongamos que encerramos a 100 personas en un cuarto desde que nacen, les enseñamos que los perros vuelan y lo repetimos por 40 años. Al hablar con uno de ellos y preguntarles por qué los perros habrían de volar, la pregunta de ellos sería ¿por qué no habrían de volar los perros? Y de hecho les parecería increíble pensar que los perros no vuelan, y es algo increíble e inimaginable que un perro no vuele, eso no cabe en su imaginación. Su razonamiento sería al revés, no dudarían ni por un segundo que los perros vuelan, a ellos les sorprendería la pregunta y al ver que otros piensan diferente, ellos preguntarían, ¿por qué piensas que los perros no vuelan? ¿Por qué no habrían de volar? Lo mismo sucede con Dios, los adoctrinados se sorprenden cuando alguien razona diferente, porque ellos ya razonan al revés. En lugar de hacer las preguntas antes de creer y pensar cuáles son las razones para que Dios exista, las preguntas son para cuando ya tienes una manera de pensar muy cerrada, cuando ya te creíste la mentira y ahora las preguntas que se hacen son desde adentro. ¿Cuáles son las razones para que Dios no exista? Un religioso no se pregunta por qué Dios habría de existir. Un religioso se pregunta por qué Dios no habría de existir. A ellos les parece ilógico que su creencia no sea lo natural por más ridícula que ésta sea. Es igual que un niño que cree ciegamente en los Reyes Magos o Santa Claus, cuando otro niño le diga la verdad y le explique cómo sus padres son quienes le compran los regalos, el niño que cree se resistirá a aceptar la verdad a pesar de lo improbable de su creencia. El cuarto punto es las contradicciones. Mencioné anteriormente el hecho de que el 90% de católicos no conocen bien su religión y sus propios dogmas. Algo aún más increíble son las contradicciones. Y es que resulta ridículo puesto que muchos de los dogmas católicos se contraponen con los mismos principios de la Biblia misma, que es la base de la creencia, ya ni hablar de las mismas contradicciones dentro de la propia Biblia y de los conceptos ilógicos. Por ejemplo, dentro del catolicismo, el culto que se rinde a la figura de la Virgen, de los santos, del niño Dios. La misma jerarquía de poder dentro de la Iglesia. Son cuestiones que van en contra de lo que dice la misma Biblia. Pero claro, si nunca lees la Biblia, ¿cómo te vas a dar cuenta? O las contradicciones con lo que se dice en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El quinto punto es la ciencia. Y es que si alguien lee la Biblia de forma objetiva, sin prejuicios religiosos, se dará cuenta de que solo es un libro con historias antiguas que reflejan la manera de pensar de esas personas antiguas. Por ejemplo, en los primeros pasajes se menciona que Dios se tarda varios días en crear el mundo, pero se tarda solo uno en crear las estrellas.
Esto solo refleja que la gente de ese tiempo creía que las estrellas solo eran puntitos en el cielo, y no tenían idea del tamaño del universo que tenemos hoy en día. Otro pasaje es el de Isaías 40, 22, donde se ve reflejado su pensamiento de que la tierra era plana. Otro ejemplo es en el pasaje de Josué 10, 13. En el cual durante una batalla, Dios ayuda a su pueblo y detiene el sol. Aquí se refleja el conocimiento científico de esa gente, que pensaba que la Tierra era el centro del universo y el Sol y los otros planetas giraban a su alrededor. Otro ejemplo es en todos los pasajes donde Dios manda a matar a pueblos enteros, o el simple hecho de que Dios está del lado de ciertas personas, y el resto del mundo no hay explicación de dónde salió pero son malos. Es obvio que los que escribieron esos textos usaron la figura de Dios para justificar sus guerras, y así convencer a la gente de que ellos eran los justos. Lo único que se ve reflejado es la historia simple y mundana de pueblos primitivos en guerra, justificando sus causas igual que los demás pueblos antiguos. Esto simplemente es la prueba más grande de que la Biblia es un simple compendio de libros antiguos escritos por gente común y corriente, no hay nada de divino en ello. No se necesita ser científico para darse cuenta de ello. El punto es que a pesar de eso, los religiosos están tan cerrados de mente que eso no les importa. Y de hecho cada avance científico se va amoldando a la Biblia. Por ejemplo, la teoría de la evolución, que está comprobada y que rompe la creencia del origen según la Biblia, es aceptada por los altos mandos de la Iglesia y ahora dicen que la historia de Adán y Eva es solo una metáfora. La teoría del Big Bang no se menciona en la Biblia, sin embargo los creyentes la han adoptado y ponen a Dios detrás de esta. Sin importar los descubrimientos que la ciencia haga en el futuro, los religiosos siempre pondrán a Dios detrás de estos. En conclusión, estoy seguro que si todos los cristianos, no importa la secta a la que pertenezcan, leyeran la Biblia, el 80% o más se convertirían en ateos, y solo un 20 o 15% se volverían fanáticos religiosos. Estas son a grandes rasgos las razones de por qué en el mundo existen más personas religiosas que ateas. En especial las razones de por qué en México existen más católicos que ateos. Y mientras la gente siga siendo perezosa para informarse, leer, pensar, siempre los religiosos serán mayoría.